de los argentinos. Y ahora vamos a hablar un poco de las mentiras que te han metido en la cabeza. Nos vamos a saludarlo a nuestro compañero Jorge Alperín, porque otro de los curros del primer mundo fue contarte algunas cosas que son mentiras y las vamos a desmitificar en este momento. ¿Cómo anda, Jorge? Buenas noches. ¿Cómo estás, Tomás? ¿Todo bien? Noches. Todo bien, todo bien. Bueno, contame cuáles son las mentiras que nos han metido. Nos preguntamos por qué el gobierno se resiste tanto y parte de la sociedad también a afrontar el tema del hambre, el drama del hambre. Y la primera respuesta es porque los pobres están bajo sospecha. Es decir, las clases altas, las clases medias, y Cambiemos, piensan que los pobres son culpables de su pobreza. Por eso se entiende que la ministra Pato Bullrich dijera que no hay hambre, el candidato a vice de Macri, Pichetto, dijera lo mismo, y Bullrich agregó incluso que si buscaran trabajo no tendrían tiempo porque están todo el tiempo en las marchas de protesta. En otras palabras, no quieren trabajo sino planes sociales. Vamos con los números ahora, ¿no? Vamos a conocer los verdaderos números. Uno podría decir, bueno, es un exabrupto de Patricia Bullrich, una señora de clase alta, pero recordemos que Ernesto Sanz hablaba ya en 2010 de el uso que le daban los pobres a la asignación universal por hijo, que se iba por la cloaca de la droga y el juego, y decía que los planes de las cooperativas sociales solo sirven para que formen ejércitos que bloquean la capital. Fíjate, ¿quiénes trabajan más en Argentina? El 84,8% de los hogares de clase media, de clase obrera son los que más trabajan. Exactamente. Contra la imagen de que son los menos laboriosos, los que más trabajan son los hogares de clase obrera, seguidos por la clase media, 83,3%. Vamos con la clase media, por favor, Jorge. Mirá, ¿quiénes trabajan más en Argentina? Hogares de clase media, 83,3%. ¿Y quiénes trabajan menos? Adivina quiénes. ¿Quiénes trabajan menos? La clase alta. ¿Me das el porcentaje? Solamente el 76,2% de hogares de la clase alta tienen ingresos laborales. ¿Datos del INDEC estos? Esos datos son de la Encuesta Nacional de la Estructura Social que creó en su momento el Ministerio de Ciencia y Tecnología, y son dos autoras, dos especialistas, Claudia Danani y Estela Grassi, que nos dan algunos datos más. Por ejemplo, ¿cuánta gente recibe planes sociales? Solo entre el 1,5 y el 2% de la población. Y de ellos, ¿cuánta gente vive solo de planes sociales? El 0,8% de la población. Vale decir que para nada se confirma esta idea de que los pobres quieren vivir de los planes sociales. Es todo al revés, digamos. Los ricos que dicen que los pobres viven de los planes sociales son los que menos laburan respecto a la clase obrera. La realidad y a la no clase tiene media. Nada que ver con ese prejuicio. Y cuando mirás lo que se está haciendo con el sistema previsional, favorecido por el prejuicio de la gente de que el gobierno anterior jubiló a millones de pobres y con eso va a mandar a la quiebra el sistema, no se confirma. A ver, veamos la placa completa. Vamos a ver. Fíjate, el 27, apenas un poco más de un cuarto de los hogares de clase obrera reciben jubilación. El 31% de los hogares de clase media reciben jubilación. ¿Y quiénes reciben más jubilación? La clase alta, 48,5% de la clase alta reciben jubilación. Pero que es la que menos labura, digamos, contradictorio el dato, digamos, ¿no? Todo el tiempo se contradice lo que mucha gente piensa, el prejuicio que tienen. Fíjate, se dice que se embarazan para cobrar la asignación por hijo. Bueno, el dato real es que el 90% de los beneficiarios de la asignación son mujeres. De ellas, el 51% tiene un solo hijo. Es decir, no es cierto que tienen más hijos para cobrar la asignación universal por hijo. El 51% tienen un solo hijo y la mayoría de esos beneficiarios no viven solo de la asignación por hijo, sino que trabajan. Que además trabajan y son mujeres que laburan y que además solamente tienen un hijo. No, es increíble. Estos datos son los que nos hacen despertar. ¿Y sabes qué me hace pensar esto? Me hace pensar que la clase alta es la que nos maneja siempre el mensaje. La clase alta le maneja el mensaje y la cabeza a la misma gente de clase baja, que la misma gente de clase baja es la que dice que se vive de los subsidios en Argentina. También, ¿eh? También. Sí, claro. Pero entonces vos decís, bueno, ¿cómo salen los pobres de su destino tan negro si los culpan de su pobreza? Esta es la gran pregunta que le transmito a todos, ¿no? Gracias, Jorge.